Hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Les envío un saludo desde aquí, desde Manuel, esperando que todos se encuentren bien. Es un gusto, hermanos, volver a vernos por este medio. Ya me había tardado un poquito en poderles compartir. Tengo mucho pendiente que compartirles, pero curiosamente, hermanos, no va a ser hoy parte del pendiente que tengo lo que les voy a compartir. Quiero compartirles algo, hermanos, que es más personal. Estos días, hermanos, hemos visto tristemente la partida de varios pastores. El día de ayer, al día de la grabación, fallecieron dos pastores, hermanos. Dos pastores partieron a la presencia del Señor y me hago la pregunta, hermanos, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué se está dando esta situación? Y bueno, he estado reflexionando en ello. Miren, ni siquiera hemos ido a cortarnos el cabello, sí nos ha pegado aquí la cuarentena, hermanos. Ya los chinos se me empiezan a hacer, pero bueno, vamos a dejar eso de lado, que eso es menos importante que lo que les quiero compartir. Así que, hermanos, les decía yo a ustedes que he estado reflexionando acerca de esta situación, acerca de la iglesia a la que me permite el Señor servir, y he pensado un poco acerca de los factores que han hecho que los pastores lamentablemente hayan fallecido. Algunos pueden pensar que pues es la voluntad de Dios y por eso se fueron. Yo no podría compartir al 100% eso. De hecho, algunos pastores han comentado que pues esta circunstancia que estamos viviendo, esta situación, pues no es un plan de Dios, no es la voluntad de Dios, y yo creo en ello. Creo que Dios no lo preparó, no lo organizó, no lo ejecutó. Creo que es derivado. Digo, Dios en su soberanía permite muchas cosas sin que esté de acuerdo con todas ellas. Y creo que esta es una que entra en ese apartado. Creo que esto tiene que ver más con el pecado, con la desobediencia, con la dureza del corazón del hombre. Entonces, hermanos, bueno, pensando justamente en eso, es que me he preguntado por qué han partido varios pastores. Platicando con mi esposa, quien es nutrióloga de profesión, comentábamos algunos factores que podrían incidir en que los pastores partan con el Señor, y comentábamos tocante a su profesión el hecho de que el sector salud ha comentado que las personas que están enfermas, hipertensión, diabetes, cáncer, de esas enfermedades crónicas, quienes llegan a padecer el COVID es más difícil que puedan salir ilesos de esta situación, y lamentablemente el caso de muchos pues termina en un deceso. ¿Qué es lo que creo que está pasando con los pastores, hermanos, que han partido? Bueno, creo que un problema que tenemos los pastores es que realmente no nos cuidamos como debiéramos cuidarnos. Creo que la salud es algo a lo que no le damos mucha atención. Si bien es cierto, tenemos que atender gente y a veces la gente es atenta con uno tiene que ser responsable, y miren que lo estoy diciendo yo, que no soy muy delgado, no soy a lo mejor el mejor ejemplo, pero les dije al principio que es una reflexión que estoy haciendo que me hace pensar inclusive en mí mismo, ¿no? Entonces, les decía yo que el problema de la salud es algo que creo que está haciendo que los pastores no puedan librar esta situación de salud. Y es algo, hermanos, a lo que yo quisiera invitarles a reflexionar. De pastores, si algún pastor está viendo este video, tenemos que cuidarnos, pastores, tenemos que procurar nuestra salud en la medida de lo posible, practicar ejercicio. Si bien es cierto que la palabra de Dios nos dice que el ejercicio físico de poco es provechoso, no está diciendo que no sirve, sino que está diciendo que es de poco provechoso comparado con la eternidad. Pero mientras estamos en este cuerpo tenemos que cuidarnos y tenemos que procurarnos, hermanos. Entonces, creo que este problema, hermanos, ha llevado a eso. Hay pastores que padecen diabetes, padecen hipertensión, padecen diferentes problemas de salud, y entonces cuando confrontan el problema del coronavirus, pues lamentablemente no tienen el sistema inmune con la suficiente resistencia para poder
oponerse a este y pues termina sucumbiendo. Ahora, eso es por el lado de la salud, hermanos, pero también creo que es el aspecto emocional. Nuestro trabajo, hermanos, tiene que ver con el trato con los hermanos, el platicar, el charlar, el escucharlos, el poder escuchar sus necesidades, el poder orar por ellos. Eso es algo que a nosotros como pastores nos hace sentirnos vivos, nos hace sentirnos útiles, nos hace sentirnos bien porque estamos apoyando, tratando de ayudar a la gente en sus necesidades. Y el hecho de que ahorita no estemos teniendo contacto con las personas, con los hermanos, con los miembros de la congregación, pues creo que sí está siendo un factor de cierta depresión, de cierta tristeza, y todo mundo sabe que la depresión pues afecta también al sistema inmune. Entonces, son factores, hermanos, que creo que se van sumando, y también creo que hay un tercer factor que quiero mencionar. Y el tercer factor que quiero mencionar, hermanos, es la falta de compromiso que algunos pastores hemos tenido con la iglesia del Señor. Y esto que voy a decir podrá ser criticable por muchas personas. Con todo respeto, no me interesa, la verdad, porque es un mensaje que está en la palabra y lo creo firmemente, así como creo que es firme el mensaje de la salvación, el mensaje del perdón y muchos temas que están en la Biblia. Creo que también hay un tema de mucha importancia, que es el aspecto económico. Creo que no hemos enseñado a la iglesia, hermanos, pastores, siervos de Dios, no le hemos enseñado a la iglesia cuál es el camino de la bendición. El camino de la bendición está en la obediencia, en la fidelidad. Y parte de esa obediencia y de esa fidelidad, y miren que estoy diciendo parte de ella, tiene que ver con nuestras finanzas. Por pena, por miedo, porque la gente no se ofenda, porque no se incomode, no les hablamos del principio espiritual de la ofrenda y del diezmo. Nos da miedo que la gente se vaya, nos da miedo que la gente se ofenda, y entonces para no incomodarles, pues no les hablamos. Pero pasamos por alto que es un principio que Dios estableció, y cuando violentamos ese principio, pues estamos quitándole a la iglesia la oportunidad de ser bendecida de acuerdo al orden bíblico. Entonces, esto hace, hermanos, que algunos pastores pues tengan que estar yendo a visitar a las familias de la iglesia, pues para saludarles, para ver cómo están, ¿verdad? Pero creo que algunos también para no descuidar ese aspecto económico. Y creo, hermanos, que eso está siendo factor también para que algunos pastores terminen contagiándose con este virus. Entonces, eso, hermanos, me hizo reflexionar acerca de lo que como pastores tenemos que enseñarle a la iglesia. Soy pastor de una iglesia pequeña, no lo digo con orgullo, yo creo que todos los pastores quisiéramos tener mega iglesias, pero bueno, creo que también Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Y bueno, soy pastor de una iglesia pequeña y he tratado, hermanos, de enseñarles a ustedes, hermanos de Manuel, y creo que también de La Hermosa, donde estoy colaborando con el pastor Tito, a quien le envío un abrazo muy cariñoso y con mucho respeto. He tratado de enseñarles, hermanos, este principio. Yo les he dicho desde el púlpito, desde las grabaciones, que nosotros no traemos la ofrenda a la casa del Señor como si estuviéramos pagando el cover por entrar a un lugar. No hacemos eso. No traemos la ofrenda porque vine al templo y tengo que dar, porque si no, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir el pastor que no estoy dando? No lo hacemos por eso, hermanos. La verdad es que la ofrenda es un principio espiritual de gratitud que tenemos delante de nuestro Dios. Y cuando nosotros traemos nuestra ofrenda, estamos honrando a Dios con ella. Entonces, hermanos, eso yo he tratado de enseñárselos a ustedes, Iglesia Manuel, que nosotros no ofrendamos, no tanto, escúchenme bien por favor esto que voy a decir, no porque tengamos gastos y necesidades. El inmueble genera gastos, tiene necesidades, pero yo les he dicho que no es esto, aun cuando la ofrenda nos sirve para esto, no es el propósito principal por el que lo hacemos. Es un principio de honra, de gratitud a nuestro Dios, y lo traemos delante de Él para darle la gloria al Señor, para agradecerle el cuidado, la atención, la provisión que tiene por nosotros, hermanos.
De igual forma, cuando nosotros traemos nuestros diezmos, estamos obrando en un acto de fe, en un acto de fidelidad, donde estamos demostrando que tenemos la plena certidumbre que Dios tiene cuidado de nosotros. Alguien me hizo una invitación para recibir una ayuda de parte del gobierno, y la verdad es que no fui, hermanos. Y no fui no porque tenga mucho dinero o porque sea muy orgulloso, sino no fui porque creo que quien me llamó es el Señor. Y si yo voy a recibir a otro lado, entonces estoy reconociendo ese otro lado como alguien que puede tener injerencia sobre mi ministerio. Y el único que puede tener injerencia sobre él es el Señor, el que me llamó por su gracia y el que prometió nunca dejarme, nunca abandonarme, siempre estar conmigo. Entonces, amados, esto es algo, hermanos, que creo y que he tratado de enseñarles a ustedes. Siempre, siempre en toda congregación habrá quien lo entienda más pronto, habrá quien lo entienda más lento, habrá quien de plano lo entienda pero no lo quiera aplicar. Yo les he enseñado que estos principios son principios espirituales y por ser espirituales se vuelven personales porque forman parte de la comunión de cada uno de los creyentes. Yo mismo soy responsable de mi fidelidad, de mi gratitud. Yo no necesito que alguien ande atrás de mí, ¿verdad? Diciéndome cumple, 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 porque es algo espiritual y por lo tanto se vuelve personal. Entonces, hermanos, pues en ese sentido, como ya les dije, la iglesia es una iglesia pequeña, pero debo reconocer, hermanos, que Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno y aquí quiero yo decirles que me siento, no quiero usar la palabra orgulloso porque creo que no es la más propia, pero me siento agradecido con el Señor por quienes han entendido este principio y han entendido el principio bíblico de traer al alfolí. Y eso es algo, hermanos, que yo les felicito porque lo han entendido. Lamentablemente, hermanos, hay iglesias donde no han sido enseñadas, donde no han aprendido y lamentablemente los pastores están en una situación complicada. Yo agradezco a Dios por la vida de aquellos que lo han entendido y que eso es algo que se ve reflejado en sus vidas, en sus finanzas, en sus economías. Dentro de la congregación tengo una familia que se dedica al comercio y me decía la hermana, pues es que en este periodo, si en vacaciones las ventas bajan, ahorita que va a haber confinamiento, pues se va a acabar todo, no voy a vender y voy a tener que cerrar. Pero curiosamente es en este tiempo donde Dios les ha bendecido de manera muy particular. Han sido bendecidas, han sido prosperadas, y no solamente ellas, más hermanos, pero bueno, no quiero que parezca esta grabación como que el pastor está presumiendo sus ovejas. No, quiero dar gracias solamente a Dios por la vida de aquellos que han entendido este principio. Y lo mismo, mis amados hermanos de la Hermosa, lo mismo les invito a ustedes, que traigan sus diezmos, sus ofrendas al altar, a donde deben presentarse. Que el nombre de nuestro Dios sea glorificado en ello. Y esto que les estoy diciendo, hermanos, también tiene que ver con un aspecto, ahorita he mencionado acerca de los pastores, pero ya dirigiéndome a las ovejas, hermanos, creo que este tiempo es un tiempo justamente donde está siendo probada nuestra convicción, nuestra fe, nuestro amor por el Señor. Y una de esas muestras es justamente nuestra fidelidad en aquello que a mucha gente le duele, que es la economía. Y es un elemento, hermanos, muy bueno para probar nuestro corazón. De hecho, es una prueba, es una prueba. Y nosotros somos probados en aquello que tenemos que crecer, que aprender, que superar. Entonces, habrá quienes sean probados en una cosa, en fe, en obediencia, en qué sé yo, en servicio, no lo sé, ¿verdad? Entonces, hermanos, creo que este tiempo es un tiempo donde también la iglesia está siendo probada para que se pueda ver a sí misma
qué tanto está valorando su fe, qué tanto está firme su convicción de que es iglesia del Señor. Y que si bien es cierto, hermanos, un templo es un lugar donde nos congregamos para adorar a nuestro Dios como iglesia, también es cierto que no es un lugar lo que nos hace iglesia. Lo que nos hace iglesia es la sangre de Jesús, quien nos limpia de todo pecado, nos hace sus hijos, nos hace su iglesia, somos adoptados pueblo de Dios, y entonces, aunque no tuviéramos un lugar donde congregarnos, no por eso no somos iglesia por el sacrificio de Jesús. Entonces, mis amados, creo que este tiempo es un tiempo donde debemos manifestar nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra certeza de lo que somos. Y por ello, hermanos, es que ahora que empecemos a regresar a, pues no sé si llamar a esta nueva normalidad, hermanos, creo que nuestra fe seguirá siendo desafiada. Así que quiero felicitar a aquellos que en este tiempo han dado muestras de fe, de compromiso, de convicción. Yo sé que no en todas las áreas, pero ya una vez que regresemos a la congregación, a retomar nuestros compromisos en la iglesia, podamos ahí también dar esa muestra de fe, de convicción, y que si teníamos poco valor por la casa de Dios, por la reunión, por la comunión como iglesia, pues que ahora podamos dárselo de manera más fuerte, hermanos. Y la palabra de Dios dice claramente, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, hermanos, vamos a trabajar en ello, si es que a algunos nos cuesta trabajo, pero vamos a mostrar esa fe que hay en nuestras vidas, hermanos. Quiero leerles, les dije que no iba a ser una predicación, no lo es, pero quiero cerrar, hermanos, con una pequeña porción de la palabra de Dios que se encuentra en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en su capítulo 2, hermanos, versículo 13. Miren lo que dice la palabra. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gloria, conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mis amados hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Les invito, les animo a que podamos caminar en fe con esa seguridad. No sé cómo van a venir si es que haya una nueva normativa para las iglesias. Espero que no se violente ningún principio bíblico, porque entonces estaríamos en problemas. Pero como sea, Dios habrá de ayudarnos. Pero sí les invito, hermanos, que aunque no nos podamos reunir, sigamos siendo y conduciéndonos como iglesia, dando testimonio de la gracia de nuestro Señor a aquellos que nos rodean. Y hermanos, pues sobre todo nuestra familia. Lamentablemente la violencia intrafamiliar se ha dado muy fuerte en este tiempo, muy fuerte, hermanos. Tanto que inclusive los homicidios en el seno familiar han aumentado. Eso es muy lamentable, hermanos. Eso es muy triste. Bueno, que nosotros como iglesia podamos, con la ayuda del Señor, marcar esa diferencia. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mando un abrazo con mucho cariño. Que el Señor sea con ustedes y ya me estaré poniendo al corriente con toda la palabra que tengo pendiente para ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo desde aquí, desde Manuel. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Nos vemos en un próximo video.